Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por venir. Esta charla que vamos a dar hoy, titulada El lado oscuro de la nieve, es una charla en realidad de cierre de un workshop que hemos tenido de un proyecto, de una iniciativa que se llama Climate and Sud. Es un proyecto trinacional en el cual están participando, como pueden ver los que habrán visto el flyer o acá en la diapositiva de presentación, varias instituciones de 3 países, de Argentina, de Francia y de Chile. El principal objetivo de este proyecto es estudiar el impacto que tiene el carbono negro, ya vamos a interiorizarnos en qué es y de dónde viene el carbono negro, sobre la nieve y los glaciares de la zona de los Andes y cómo esto impacta en el derretimiento y en el recurso hídrico de toda la región de los Andes, tanto del lado argentino como del lado chileno. Entonces ahora invitamos al señor decano a dar unas palabras de bienvenida y arrancamos ya con la presentación. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos a esta charla, a este evento, donde bueno, vamos a tratar un tema bastante importante para Mendoza. Todos sabemos que el agua fundamental de Mendoza viene de la montaña, viene de la nieve. Cuando no nieva, no tenemos agua. Y es un problema más que serio el cuidado de la nieve. Así que me parece muy interesante y muy enriquecedor que se trate este tema, se aborde, se discuta, se den opiniones referente a cómo se produce y hacia dónde vamos y qué se puede hacer. Siempre se puede hacer algo. Así que bienvenido a la persona que nos acompaña de Chile, que le va a dialogar también sobre este tema. Gracias a la profesora, que también está con esta temática, y a Química y la directora, que bueno, han armado este evento para difundir, concientizar, para que la gente se entere, para que sepamos un poquito más sobre el tema, porque en general uno anda dando vueltas con sus cosas, enroscado en el trabajo y su vida, y algunas cosas no las mira con detenimiento, salvo cuando aparecen las consecuencias. En nuestro caso, que nos quedamos sin agua. O vemos el dique Carrizal, como no hace mucho, que estaba bien bajo, casi, no voy a decir seco, pero más o menos. Bueno, todo eso tiene que ver y la verdad que en la medida que se puedan corregir algunas actividades, algunas cuestiones, algunos comportamientos que mejoran esta situación, es bienvenido. No solo está pasando acá, está pasando en todos lados. Cada tanto vemos que se desprende un bloque en la Antártida y se desprendió porque se quebró, se deshieló alguna parte y empieza a navegar y se empieza a deshielar. Por lo cual es un tema, me parece, bastante más grande y más trascendente que solo nuestra montaña, que es la que tenemos acá al lado y la que nos afecta a nosotros. Creo que el efecto es global. Así que bueno, bienvenido, muchísimas gracias de vuelta y adelante. Me voy a presentar. Yo soy María Florencia Ruggeri. Yo soy ingeniera química de formación de la UTN Regional Mendoza. Tengo un doctorado en ingeniería con mención civil ambiental y soy docente e investigadora de la facultad, también de CONICET. Y la charla la vamos a dar junto con el doctor Nicolás Uneus, que él es del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y del CR2, que es el Centro del Clima y la Investigación en Clima y Resiliencia. ¿Sí? Así que le cedo la palabra a Nicolás. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias, señor decano, por acogernos acá, por darnos este espacio. Y a la directora que también por haber organizado este evento. Entonces, como decía Florencia, les vamos a hablar del lado oscuro de la nieve, en sus orígenes, a qué nos referimos con eso y los impactos que tiene y qué es lo que estamos haciendo en este proyecto que se llama Antracit. Entonces, vamos a empezar un poco con qué es el carbono negro, para estar seguro que nos estamos entendiendo bien, ¿ya? Y vamos a hablar de algunos de los efectos y los impactos que tiene, para después entrar a contar un poco. No va a ser no es una revisión exhaustiva de todo lo que se sabe, pero sí da una idea general de los conocimientos que tenemos al respecto del impacto que tiene el carbono negro en
en la criósfera, en la nieve y en los glaciares. Y vamos a seguir después con el proyecto que nos reúne hoy día, el taller que mencionó Florencia, que termina hoy día con este evento. Y por último, terminamos con los siguientes pasos o algunas reflexiones como para cerrar la presentación. Entonces, bueno, acá tienen la suerte que tienen buena calidad del aire. Del otro lado de la cordillera en Santiago no es tan buena, sobre todo en el invierno. Entonces nosotros que estamos acostumbrados en el invierno a veces de no ver la cordillera de tanta contaminación que hay. Y bueno, los impactos en salud sobre todo, ¿no? Que es uno de los grandes motivantes a estudiar y tratar de resolver el tema de la contaminación, es justamente el impacto en la salud, las muertes prematuras que hay. Nosotros estimamos que en Chile, son del orden de 4.500, 5.000 muertes prematuras al año y del orden de 3.500 asistencias en los servicios de salud asociados a la calidad del aire. Entonces, es una carga fuerte a nivel de sociedad. Es del orden de, nosotros somos 17, 18 millones de habitantes y del orden de 10 a 12 millones de habitantes en Chile están expuestos a una calidad del aire que la Organización Mundial de la Salud considera que tiene un impacto en la salud. Entonces es un problema serio para nosotros y principalmente en términos de MP2,5. Ahí aparece PM2,5 porque es una figura anglosajona, pero es MP2,5, lo mismo que el PM2,5. MP2,5 es material particulado, 2,5 que son partículas que tienen un diámetro menor a 2,5 micrones. Y eso, para darle una idea, es como 20 veces el grosor, es decir, el pelo es como 20 veces mayor que eso, en términos del grosor de un pelo, representa como 20 veces el tamaño de una partícula, como para que se hagan una idea de qué estamos hablando, ¿no? Y en general en contaminación no solamente el MP2,5 el que tiene un impacto, sino que también los óxidos de nitrógeno, lo que se emite a partir del transporte, tiene un impacto en la salud, el ozono, que se forma a partir de los distintos contaminantes, el dióxido de azufre, en fin. Son varios los compuestos que tienen impacto, pero nosotros nos vamos a concentrar hoy día en el MP2,5 y más específicamente en el carbono negro. Entonces, ¿qué es el MP2,5? Bueno, el MP2,5 es una mezcla de muchas cosas, en que están las sales marinas, las ciudades que están en zonas costeras, tienen también sales marinas, partículas de sal, como parte del MP2,5, el polvo, los sulfatos, eso son emisiones en fundiciones de cobre, por ejemplo, o dependiendo, no sé cuál es el contenido de azufre que tienen los combustibles acá, pero puede ser también asociado a fuentes de transporte, materia orgánica, amonio, productos de la agricultura, por ejemplo, los nitratos, esos son del transporte, los NOx que salen ahí, y la estrella del día es el carbono negro, ¿ya? Que nosotros también comúnmente se conoce como yin, y que es el resultado de la combustión incompleta de los combustibles fósiles o de la biomasa. Entonces, o de los incendios forestales, ¿ya? Entonces, esas son las fuentes del MP2,5 y el carbono negro específicamente. Ahora, acá para darle una idea más o menos a nivel global, el 50% de las emisiones del carbono negro vienen del sector residencial, ¿ya? Y el 26% viene del sector transporte. Es decir, los principales sectores de emisiones de carbono negro a nivel global son esos dos: el sector residencial, que puede ser por la cocina, fuente para cocinar o para calentar, y el sector de transporte, principalmente a través de los combustibles diésel, ¿ya? Ahora, eso a nivel global. En Chile, no tengo desgraciadamente el dato de Argentina, pero en Chile, para darle una idea, el sector residencial representa el 38% y el sector transporte representa el 10%. Entonces, estamos por debajo de lo que son los datos globales, pero igual sigue siendo una fuente importante, siguen siendo esos dos sectores. Aparece también la maquinaria fuera de ruta y ahí se considera mucho la minería. En Chile la minería es una gran fuente de, sobre todo porque estos camiones grandes funcionan con diésel, entonces es una fuente importante de emisiones de carbono negro. Y para darle una idea también, a diferencia de los gases de efecto invernadero, ¿no?, que tienen un tiempo de residencia en la atmósfera, es decir, que se quedan en la atmósfera durante mucho tiempo, decenas y centenas de años, estos se quedan del orden de un par de semanas, ¿ya? Tienen un tiempo de residencia en la atmósfera que es relativamente corto.
Bueno, y para relacionar el tema que nos comenta Nicolás de qué es el carbono negro con la nieve, ¿no? En función del título de esta charla que se llama El lado oscuro de la nieve, les voy a comentar por qué a nosotros nos interesa estudiar el carbono negro en relación justamente con la nieve. El carbono negro, que también lo pueden encontrar en algunas bibliografías como Black Carbon, porque es el nombre en inglés, tiene una propiedad física que lo distingue de otras fracciones u otros componentes del material particulado, como comentó Nicolás, que es una gran capacidad para absorber la energía solar, ¿sí? Entonces, y como mencionó también Nicolás, es un contaminante de vida media que reside en la atmósfera durante algunos días o semanas. Entonces esto le da la propiedad o le permite ser transportado por largas distancias a través de la atmósfera y por ser una partícula, a diferencia de un gas, tiene la capacidad de depositarse sobre las superficies. Entonces el carbono negro que es emitido por estas fuentes que estuvimos hablando en las ciudades o en zonas cercanas a la cordillera y a los sectores nevados, es transportado por la atmósfera y se deposita sobre las superficies de nieve. Y si ustedes alguna vez han ido a la nieve, la mayoría me imagino que ha ido, pueden haberse dado cuenta de dos cosas. En primer lugar, pueden haber observado que la nieve es blanca, por supuesto, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, no sé si han percibido cuando van a la nieve que uno se quema mucho, ¿sí? Entonces cuando uno va a esquiar o a pasear a la nieve siempre hay que usar mucho protector solar, y eso es porque la nieve, al ser blanca, tiene una propiedad muy importante que es ser altamente reflectiva, ¿sí? Entonces, la mayor parte de la energía solar que la nieve recibe la devuelve al medio ambiente, ¿sí? Entonces, eso se mide con una propiedad que se llama albedo, que el albedo es qué porcentaje de la energía solar incidente es devuelta a la atmósfera. Y la nieve, por ser una superficie blanca altamente reflectiva, tiene un alto albedo. Aproximadamente la nieve nueva, cuando recién termina de nevar y está bien blanquita, es de un 90% o 0,9, ¿sí? Entonces el problema con estas partículas es que cuando se depositan sobre la nieve empiezan a producir un oscurecimiento. Justamente como ven en esta foto, por ejemplo, ahí pueden ver que hay partes más blancas y partes más oscuras. Entonces, este oscurecimiento de la nieve hace que ese albedo natural alto que tiene la nieve disminuya. Entonces la nieve, en lugar de reflejar gran parte de esa energía, empiece a absorber energía, es decir, la superficie se empieza a calentar, estas partículas absorben energía en forma de calor y esto acelera el derretimiento del manto nival. Entonces esto tiene varias implicaciones a nivel ambiental, ¿sí? Y en las zonas donde el principal recurso hídrico proviene del manto nival y de las zonas nevadas, que estas partículas se depositen y aceleren el derretimiento, tiene obviamente implicancias no solamente a nivel medioambiental, sino también a nivel social y de las personas. ¿Mm? Bueno, acá un poquito, esto que acabo de explicar está con mayor detalle en esa imagen, y ahí tenemos las consecuencias, que los que les decía, oscurece la nieve, aumenta la absorción de radiación, aumenta la temperatura del entorno y acelera el derretimiento. Entonces, ahora pasando a qué es lo que sabemos, entonces, los glaciares o las fuentes de las zonas, la criósfera en realidad es algo que se monitorea desde hace tiempo y a distintos niveles también. Entonces acá lo que les mostramos es un producto global en que hemos puesto el foco en la región y que muestra la evolución de la masa glaciar, la masa de nieve en los glaciares a lo largo de la cordillera, ¿cierto? Y muestra que entonces dividido en 3 regiones y se ve cómo en realidad en cada uno de ellos ha habido una disminución en los últimos 20 años. Por ejemplo, acá en lo central, acá había una disminución que en los últimos 20 años que aproximadamente el 44%. Entonces, la disminución de los glaciares es algo que se ha constatado, asociado a los cambios de temperatura y a los cambios de precipitación.
siempre ligado al cambio climático, ¿no? Y no solamente a nivel global se hace eso también, pero también acá en Argentina, por ejemplo, existe el Inventario Nacional de Glaciares, que hace un monitoreo, con gran esfuerzo hace un monitoreo, una caracterización de los distintos glaciares que hay en el territorio. Entonces acá solamente para mostrarles algunos, y lo que ellos van viendo justamente es viendo el balance de masa de los glaciares, cómo van cambiando y las características que tienen. Claro, entonces, bueno, tenemos la fortuna de la cordillera, de estar presente en la cordillera, que tenemos glaciares a lo largo de ella, y como dijo el señor decano, es una fuente importante de recursos hídricos para las distintas localidades que se encuentran río abajo de los glaciares. Entonces, y el tema del carbono negro no es algo nuevo, es algo que se ha hecho, sobre todo ha tenido más atención en otras partes del mundo. Se ha estudiado en los Alpes o en los Apeninos, se ha estudiado también en el Tíbet, en los Himalayas. Se ha visto el impacto que ha tenido el carbono negro en reducir el periodo de nieve, el adelanto del derretimiento, que la consecuencia de eso es que cuando se acorta el derretimiento, se acorta el periodo de nieve y se adelanta el derretimiento de nieve, lo que se arriesga es que hayan periodos en los cuales el recurso hídrico no sea suficiente y empecemos con periodos de escasez hídrica y por lo tanto haya que hacer una gestión de gestión del recurso hídrico, ¿no? Entonces es algo que ha tenido la atención de la comunidad científica, pero también en términos de tomador de decisiones, porque ya es algo que escapa solamente de la dimensión científica en otras partes del mundo, y la verdad es que en lo que respecta a la cordillera, nuestra cordillera, la atención que ha recibido es menor. Hay algunos estudios, por ejemplo acá el que escogimos de Cordero et al, en el cual tomaron medición en 20 puntos desde más o menos la latitud de Santiago hasta el extremo sur, y tomaron medición entre el 2017 y el 2018 y vieron la concentración de carbono negro en esta zona, en estos 20 puntos. Y entonces estos son los 20 puntos, los que están acá, y lo que hicieron entonces vieron las concentraciones de carbono negro, y acá ven, mientras más rojo, y acá lo que se muestran son las concentraciones que ellos observaron en sus muestras de nieve. Mientras más oscuro, mientras más rojo, más alta es la concentración de carbono negro, y mientras más clara, menor es la concentración. Entonces lo que se ve acá, por un lado, es que hay una disminución, es decir, hay concentraciones altas en las zonas centrales de la cordillera de los Andes. Esto está asociado a Santiago, cerca de la ciudad de Santiago, y hay una disminución hacia las zonas más del extremo sur, ¿ya? Y acá lo que vemos, lo que ya nos contaba Florencia con respecto al albedo, se ve que hay una reducción del albedo. Acá también, entonces está la reducción del albedo, mientras más oscuro, mayor es la reducción del albedo, mientras más claro, menor es la reducción del albedo. Entonces, consistente con lo que ya nos decía Florencia, en la medida en que hay mayor concentración de carbono negro, mayor es la reducción de albedo que hay, ¿no? Entonces, a la medida que vamos bajando hacia el sur, disminuye la reducción de albedo. Y después hay otros trabajos, mejor preséntalo tú. Algo importante, volviendo un poquito acá al trabajo de Cordero y colaboradores, es que tanto, no sé si lo pudieron notar en la diapositiva donde se veía el balance de masa glaciar en toda la cordillera de los Andes, y también se puede ver en esta diapositiva, es que la zona en donde nosotros vivimos, la zona central de los Andes centrales, como decía Nicolás, en esta parte... en esta parte de acá, que sería Santiago, del otro lado de la cordillera estamos nosotros, ¿no es cierto? Y en la parte del balance de masa glaciar, la parte de los Andes centrales ha sido la parte de todos los Andes que ha experimentado las mayores pérdidas de masa. Entonces es importante a nivel regional, digamos, tener en cuenta esta situación, y tener en cuenta que por los estudios que tenemos, la zona en la que nosotros vivimos sería la más afectada. Y bueno, y este trabajo es un trabajo del año 2022 de CRCA y colaboradores, entre los que estoy yo, que se hizo también del lado chileno de los Andes, pero en una zona muy, muy cercana a lo que es Mendoza. Y un poco el objetivo del trabajo era estudiar cómo impactaba
las emisiones de las mineras que están cerca de la zona de la cordillera en los distintos glaciares. Se hicieron varios análisis, se tomaron muestras de nieve, se midió, y en este gráfico que podemos ver acá es un balance, el cambio en balance de masa de glaciares entre el año 2000 y el 2018, ¿sí? Y cada uno de estos círculos representa un glaciar. Como ustedes pueden ver, hay un montón de círculos, es decir, que es una zona altamente glaciarizada. Y el tamaño del círculo representa el tamaño del glaciar. Y la escala de color representa la variación de masa que tuvo ese glaciar entre el 2000 y el 2018. Y acá, en este eje, ¿sí? Bueno, acá podemos ver, esta sería la variación de masa en número, y acá lo que podemos ver en este eje es la distancia entre el glaciar y la zona de las minas a cielo abierto de cobre que hay en el lado chileno. Entonces puede verse una tendencia. En primer lugar, vemos que la mayor parte de los glaciares ha perdido masa, ¿no? Porque esta sería la línea cero. Los glaciares que están por arriba son glaciares que ganaron masa en este periodo, y los que están por debajo son glaciares que perdieron. Entonces la mayor parte de los glaciares podemos decir que perdió. Y podemos ver que hay una tendencia a que los glaciares que más masa perdieron son los glaciares que se encuentran a una distancia menor a las zonas mineras, a las zonas de minería a cielo abierto. Entonces podría establecerse cierta correlación entre las emisiones de black carbon y de material particulado de las minas con el retroceso glaciar. Y esta otra información que muestra esta diapositiva son algunas concentraciones que ya se han medido en la zona también de Chile, en la zona de Portillo, que es, la mayoría debe conocer cuando uno va a Chile por vía terrestre. Portillo es lo que se encuentra inmediatamente cuando uno sale del túnel, ¿no? Que es donde está la aduana y donde está el centro de esquí de Portillo. Ahí se han tomado muestras durante sucesivos años. Acá vemos muestras desde el año 2017 hasta el año 2022. En este eje podemos ver las fechas de las muestras, y tenemos dos gráficos. Uno es la concentración de carbono negro y otro es la concentración de polvo en nieve. Entonces acá podemos ver los distintos valores de concentraciones de carbono negro que se han medido. Podemos ver que es bastante variable a través de los años, y eso tiene que ver con, bueno, la nieve como matriz ambiental es bastante compleja, porque cuando uno toma una muestra de nieve y mide, no solamente importa la concentración, sino el tiempo que la nieve ha estado expuesta, por ejemplo, porque la nieve actúa como un muestreador pasivo, captando contaminantes de la atmósfera todo el tiempo que está expuesta. Entonces, bueno, habría que hacer un análisis más profundo respecto a eso, pero lo que podemos ver es más o menos el orden de magnitud que tenemos desde la unidad hasta llegando casi a 1000, ¿no? En algunos casos. Y esto que vemos acá, el gráfico del lado, tenemos polvo. Algo que no hemos mencionado es que dentro, o sea, así como tenemos carbono negro en la nieve, también hay otras partículas que absorben luz y que también influencian esta disminución de albedo de las que les estuvimos hablando, que son, por ejemplo, el polvo mineral, ¿sí? Proveniente principalmente de la resuspensión del suelo, pero el carbono negro es de especial interés por el hecho de que tiene muchísima mayor capacidad por unidad de masa de absorber energía respecto de otros absorbentes de luz como es el polvo, ¿sí? Pero a veces también es interesante estudiar el polvo porque, si bien tiene menor capacidad, la concentración suele ser mucho mayor. Entonces, si bien la capacidad es menor, si la masa es mayor, a veces el efecto que produce en el albedo es también importante. Entonces, si ustedes ven, acá pareciera que el orden de magnitud es el mismo por el valor, pero ustedes ven, esto es nanogramo por gramo y esto es miligramo por litro. Perdón que es muy química la referencia, pero esto es como 1000 veces esto, si hacen el pasaje de unidades, ¿saben? Entonces, si bien el black carbon tiene mucha mayor capacidad, las concentraciones que tenemos de polvo en general son varias veces la concentración de carbono negro, ¿sí?
Claro. Y esto que ven acá, un montón de barritas, se condice con son las mismas fechas, si ustedes pueden ver, pero es una modelación del albedo, porque algo que tiene el tema de estudiar, ahora bueno, vamos a hablar después de eso cuando hablemos un poquito del proyecto, de estudiar la nieve, concentraciones de contaminantes, los efectos, el clima, todo lo que tenga que ver con la nieve y la montaña, es que es todo un desafío logístico, ¿no? Es ir a la montaña, tomar muestras, tener mediciones, tener datos, dejar colocado un medidor donde no hay fácil acceso, donde muchas veces no hay electricidad, a veces nieva demasiado y ni siquiera se puede acceder a los sitios, o sea, es todo un desafío. Entonces es muy común, como ya vamos a ver después, utilizar modelos, ¿sí?, que nos permiten simular ciertas propiedades o ciertas características o ciertas situaciones. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue modelar ese albedo para distintas situaciones. Es decir, ¿cómo sería el albedo de la nieve si no tuviese ninguna partícula? ¿Cómo sería el albedo de la nieve? Que ese sería el caso de las barritas azules. ¿Cómo sería el albedo si tuviese solamente la concentración de black carbon? ¿Cómo sería el albedo si tuviese solamente polvo? ¿Y cómo sería el albedo con el efecto combinado del polvo y el black carbon? Entonces vemos que a medida que vamos agregando la presencia de partículas, ese albedo, que por ejemplo en este caso es 0,87, el albedo de la nieve limpia, va disminuyendo hasta 0,86, por ejemplo, con el efecto combinado. En este caso pasa de 0,75 a 0,59. Y esa disminución del albedo se debe solamente a la presencia de las partículas absorbentes de luz. Ya. Una de las cosas que nos interesa también es no solamente saber cuánto es el carbono negro que hay, sino que también nos interesa saber cómo llega el carbono negro a las zonas cubiertas de nieve o con glaciares, ¿ya? Porque si queremos desarrollar herramientas de mitigación, hay que también entender los procesos que están detrás de la deposición de carbono negro en la nieve. Entonces, también hemos hecho estudios para mirar justamente los procesos de transporte hacia las zonas cordilleranas cubiertas con nieve, y acá hay una representación esquemática simplificada de cómo es esto, ¿no? Entonces, uno de los procesos dominantes que transportan el carbono negro desde la zona baja, por decirlo así, hacia arriba de la cordillera, es lo que se conoce como la circulación valle-montaña, que es una circulación que está, ¿cómo se dice?, que funciona por el calentamiento radiativo diferenciado entre la pendiente y la zona llana. Entonces tenemos durante el día un flujo que sube por los valles, y cuando se pone el sol o empieza a bajar la intensidad, este flujo se devuelve. Entonces tenemos durante el día un flujo que sube, y en la noche tenemos un flujo de vuelta, un flujo de retorno. Ahora, lo que ocurre a veces es que este flujo de retorno, al bajar, es inyectado por sobre la capa límite. La capa límite es la primera capa de la atmósfera, y que es la capa, bueno, en la cual nosotros percibimos la atmósfera a través de esa, y es la que limita un poco la mezcla, la altura en la cual se mezclan los contaminantes, ¿ya? Entonces determina el volumen de dilución, básicamente, sobre todo cuando uno está en una cuenca cerrada como Santiago. Entonces lo que ocurre a veces es que esta capa es inyectada en la altura, se forma una capa secundaria como la que se ve acá, y eso hace que después, al día siguiente, pueda ser transportada mucho más lejos y pueda llegar incluso a zonas más alejadas dentro de la cordillera misma, o al otro lado de la cordillera también, ¿cierto? Entonces se ve, durante el día hay unas capas intensas, y en la noche lo que se una capa profunda de esto, lo que muestra es la altura de la capa mezcla, es decir, esta capa en la cual se mezclan todos los contaminantes durante el día, donde uno podría decir que hay una concentración homogénea, y durante la noche se ve que estas cosas están más acotadas a ciertas capas a determinadas alturas. Y acá hay un trabajo también por el lado chileno principalmente, de acá de Rémi Lapère, que es un investigador del proyecto Antracit, que nos reúne acá, que hizo simulaciones numéricas, es decir, aplicó un modelo que incluye toda la dinámica de la atmósfera, es decir, cómo se mueven las masas de aire en el dominio, que es toda esta zona que se ve acá,
y además incluye todo el transporte de contaminantes. Entonces se reproducen las emisiones, el transporte de estas emisiones con las transformaciones que hay, transformaciones físicas y químicas, y también los procesos de deposición. Entonces lo que hizo él en su trabajo fue identificó los glaciares en base a una base de datos de glaciares y estimó los flujos de deposición acumulada de carbono negro para un periodo de verano del 2015 y para un periodo de invierno del 2015. Entonces, mientras más rojos los colores, mayor es el flujo de deposición acumulada en ese mes, y mientras más azul, menor es el flujo de deposición acumulada. ¿Ya? Entonces, a mano izquierda tenemos el verano, y vemos que en el verano, si bien hay una concentración de puntos que tienen mayores flujos de deposición acumulada, se ve predominantemente un color verde que predomina en todos los glaciares identificados, ¿cierto? Entonces lo que hay dice que hay una distribución más homogénea de las emisiones, ¿ya? Hay valores elevados de deposición, pero es más bien homogénea a excepción de este punto de concentración acá que está cerca de Santiago. Mientras que en el invierno lo que se ve es que la distribución es un poco menos homogénea, es más intensa que en el verano, es del orden de 4 veces más, pero está más concentrada en ciertas zonas, por lo tanto hay una distribución. Y lo que nos dice también de que hay mecanismos que cambian entre el verano y el invierno en cuanto al transporte o cómo llegan hacia las zonas cordilleranas, hacia la criosfera andina, ¿ya? Y comparó estos valores con valores de otro estudio en otras partes del mundo, identificó que son valores comparables con los que se han medido en el Tíbet, por ejemplo, ¿ya? Y por lo tanto, sin cuantificarlo necesariamente, pero si uno toma esos trabajos que han cuantificado esos impactos en la radiación, son del orden de varios watts por metro cuadrado, es decir, es un impacto que es considerable. ¿Ya? Entonces, acá en el mismo estudio, lo que analizó después, entonces ver cuál es la contribución relativa de Santiago, una de las grandes fuentes, es decir, la capital de Chile y no una mega ciudad, pero sí una ciudad de un tamaño bastante grande, ¿ya? Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué tan importante es Santiago en la contribución del carbono negro que se identificó en la figura anterior en los flujos de deposición que hay? Entonces lo que se ve acá es, nuevamente tenemos verano a mano izquierda e invierno a mano derecha, y lo que tenemos son las contribuciones relativas, es decir, cuánto entrega Santiago con respecto al total que hay en esa zona. Entonces lo que se ve es que para la zona, en el verano, en las zonas aledañas a Santiago, es principalmente las emisiones de Santiago las que determinan la cantidad de deposición que hay. Sin embargo, si uno se va más hacia el sur y más hacia el norte, esa contribución disminuye fuertemente, y ya a unos 200, 300 kilómetros ya vemos que las contribuciones de Santiago son bastante pequeñas. Es decir, hay fuentes que son importantes también para la deposición de carbono negro, que no solamente están asociadas a Santiago, sino que las otras ciudades también contribuyen a lo que se depone finalmente en torno a los glaciares de la zona central de los Andes. Ahora, si miramos el invierno, la verdad es que la contribución de Santiago es bastante menor. Y ahí uno se puede hacer la pregunta, bueno, ¿de dónde viene ese carbono negro? ¿Vendrá de otras ciudades que están más hacia el sur? ¿Será alguna actividad más local? Y esas son algunas de las preguntas que están dando vuelta que buscamos abordar también. Y acá este es un trabajo que publicó una investigadora francesa que es la investigadora principal del proyecto que nos reúne. Desgraciadamente se enfermó y no pudo estar presente hoy día. Pero ella hizo, y este es un trabajo que motivó un poco el proyecto que estamos llevando adelante, en el cual miró justamente el impacto de las partículas que absorben la luz, es decir, el carbono negro y el polvo, como decía Florencia, en los Alpes franceses y en los Pirineos. ¿Ya? Entonces los separó en 4, los Pirineos norte, Pirineos sur, Alpes franceses sur y Alpes franceses norte, y estimó cuál era el impacto de las deposiciones de carbono negro el carbono negro y el polvo, perdón, en la nieve y en los glaciares, ¿no? Y eso para un periodo de 40 años. Entonces un periodo largo como para cuantificar la magnitud también y la significancia del impacto. Entonces, acá tenemos, y ese cuantificó el impacto en cada una de estas 4 regiones. Para verlo un poco más en detalle, vamos a concentrarlo en los Alpes norte. Lo que tenemos acá es, si se fijan, para acá tenemos la altura en el eje Y, y tenemos la variación de
la duración o la reducción de temporada de nieve. ¿Ya? Entonces, mientras más alto el valor de acá, mayor es el número de días en los cuales se reduce la temporada de nieve en los Alpes Norte. Entonces tenemos para distintas alturas, distintos grupos de barras, ¿cierto? Entonces tenemos que el color damasco, vamos a decir, o naranjo, representa el impacto del polvo en la reducción del periodo de nieve, el gris representa el carbono negro y el rojo representa el carbono negro más el polvo. Y este achurado en blanco representa la línea base, es decir, si no hubieran ninguno de estos compuestos. ¿Ya? Esto es trabajo de modelación. Entonces, algunas cosas que es interesante a destacar es que, independiente de la altura, hay una reducción que va desde los 0 días hasta 40 días en la reducción del periodo de nieve. ¿Ya? Un promedio, si uno calcula el promedio, son del orden de 17 días, es decir, son 2 semanas y media en las cuales se reduce el periodo de nieve en la zona de los Alpes Norte. Y ocurre también de que el impacto del carbono negro, es decir, la barra gris, es mayor que el del polvo solamente. Eso en los Alpes Norte. En los Alpes franceses habría que ver cómo se traduce eso en los Andes centrales o en los Andes sur, o en el norte, o en la parte norte de los Andes, ¿cierto? Y es parte de lo que nos motiva también en este proyecto de estimar cuál es el impacto que tienen los distintos compuestos que absorben la radiación solar. Y por último, también otro factor interesante o otro hecho interesante es que vemos que hay un aumento del impacto a medida que aumentamos la altura de las zonas de nieve. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, el impacto llega del orden de los 20 días si tomamos las barras solamente, y arriba ya llega a mayor reducción. Entonces, y son nieves que perduran más tiempo también, y por lo tanto en términos del balance radiativo el impacto también podría ser mayor. Entonces, los desafíos que hay con respecto, porque estos son estudios que se han hecho en otras partes principalmente, entonces la pregunta que nos queda a nosotros y que queremos abordar también con este proyecto que tenemos es, bueno, ¿cuánto del carbono que se emite, el carbono negro que se emite, cuánto llega efectivamente hacia la cordillera, ¿no? hacia la criósfera andina? ¿Ya? ¿Y de dónde viene ese carbono negro? Porque si queremos entregarle herramientas a los tomadores de decisión para que puedan reducir ese impacto, tenemos que aportar información de dónde viene, de tal manera que se puedan diseñar las políticas públicas que puedan contribuir a reducir esas emisiones. ¿Ya? Y después también entender cuál es el mecanismo que transporta ese carbono negro hacia arriba, para poder entender también los procesos que están detrás y también justamente para poder contribuir al desarrollo de políticas públicas que ayuden a la mitigación de eso. ¿Ya? Y si queremos cuantificar el impacto, que también es uno de los objetivos, tenemos que saber cuánto es lo que se deposita efectivamente para poder cuantificar justamente cuánto del derretimiento que se está observando, que se ha venido observando, cuánto es efectivamente producto del carbono negro y cuánto es producto a otros forzantes tipo temperatura o precipitación. ¿Ya? Y también identificar cuáles son las zonas que están más expuestas a la deposición de carbono negro, para poder también saber cuáles son los que hay que poner especial atención en el monitoreo y también en el diseño de políticas que ayuden a prevenir el impacto. Entonces, podemos reducir básicamente los objetivos de nuestro proyecto, claro, del proyecto, del grupo que nos juntamos en estos días, en los cuales está, ya decía Remy, también está Tomás Bolaño de la Universidad Católica del Maule, bueno, Florencia y yo. Entonces podemos reducir el objetivo del proyecto a esta figura que aparece acá, en donde tenemos que, bueno, cómo se transporta el carbono negro hacia arriba, ¿ya? ¿Cuánto de esos llega hacia la criósfera andina y cuál es el impacto de esa deposición? Y para ello entonces tenemos este proyecto que se titula El impacto de la deposición del carbono negro antropogénico en la criósfera de los Andes Centro-Sur, donde el objetivo general es evaluar y cuantificar este impacto y cuál es su impacto en términos de balance radiativo, pero también en términos de la duración de la cobertura de nieve. Y tenemos después distintos objetivos específicos que básicamente tienen que ver con identificar la fuente, identificar la dinámica atmosférica y de emisiones, cuantificar el impacto y establecer observaciones también o obtener observaciones adicionales que vengan a complementar las observaciones que existen. Y una de las cosas que hemos constatado en estos días es que efectivamente para abordar este tipo de preguntas el conjunto de observaciones que hay son insuficientes todavía, se necesitan más observaciones para ello. Y por último,
cómo podemos transformar toda esta información que vamos a generar en información útil para los tomadores de decisiones para que puedan diseñar políticas públicas que contribuyan efectivamente a reducir el impacto del carbono negro en la criosfera andina y en el recurso hídrico al final de cuentas, ¿no? Porque eso es lo que, como ya decía el señor decano al principio, nosotros nos abastecemos de agua ya sea a este lado de la cordillera o al otro lado. La criosfera andina es una fuente importante de agua para todas las ciudades que se encuentran aledañas a ella. Y entonces tuvimos 3 días de taller y ya lo decía Florencia al principio, participan 4 países en realidad, se nos había olvidado Bolivia, que no había nadie de Bolivia que estaba presente hoy día, pero sí, entonces es verdad, entonces son del orden de 26 participantes que estuvieron presentes esta semana, que venían de 3 instituciones. Como ven, hay muchas instituciones involucradas, hay un gran interés en esta temática y hay gente que ya trabaja desde hace tiempo en estas temáticas y por lo tanto lo que estamos tratando de hacer es una sinergia que permita aprovechar toda esa información y toda esa experiencia que hay en distintas instituciones y en distintas partes del mundo para poder empezar a resolver las preguntas con respecto a la cordillera de los Andes, ¿no? Cosas que se han abordado en otras partes, poderlas responder para nuestra cordillera. Entonces tuvimos un taller que empezó el lunes, ahí está la foto alegre, estoy al principio del proyecto, llenos de optimismo, llenos de energía y de entusiasmo. Fuimos 21 participantes y del orden de 10 remotos, algo que fue fluctuando entre medio de los días, participantes de 3 países y también entonces tuvimos charlas, discusiones, mucha discusión y además una actividad de terreno también que empezó el fin de semana. Como les comentaba anteriormente, gran parte, digamos, de la tarea de investigar la nieve consiste justamente en ir a la nieve y medir, ¿sí? Entonces, en el marco de este proyecto y de estas jornadas, el sábado y el domingo se hizo una salida a terreno en donde se trabajaron algunos aspectos como las técnicas de medición, ¿sí? Se habló bastante sobre lo que es la técnica de muestreo, las técnicas analíticas de determinación de black carbon. Se midió con algunos tipos de equipamiento que miden este tema que hablamos de la radiación y del albedo, se midió albedo y se tomaron datos posteriormente para la modelización del transporte y de los forzamientos radiativos que se llama, ¿no? este cambio de albedo en la nieve. La salida se hizo a la zona de las cuevas, ¿sí? Se hizo sábado y domingo en la zona de las cuevas y se pudo encontrar afortunadamente una cantidad más o menos abundante de nieve. Se hizo una calicata que se llama, que es como un pozo en la nieve, y donde se tomaron muestras muestras superficiales, muestras en profundidad, como pueden ver ahí, eso es un agujero en la nieve, y alguien tomando muestras en los distintos, para tener lo que sería como un perfil vertical de las concentraciones de black carbon en toda la columna. También lo que se hizo fue tomar muestras con distintas metodologías de muestreo, ¿sí? Se utilizaron distintos materiales y esto apuntado a hacer posteriormente la determinación del black carbon en nieve por distintas metodologías que, como vieron ahí, hay varias instituciones involucradas y varias personas que trabajan en el tema. Distintas personas trabajamos distintos métodos, entonces se tomaron muestras, cada uno con su metodología, digamos, y después cada uno analizar las muestras con su técnica analítica de determinación para hacer una especie de intercomparación. Eso, gracias. Ya, algunos mensajes como para terminar. Entonces, claro, quedan muchas preguntas abiertas y parte de lo que hicimos en el taller fue definir esas preguntas también. Gran parte de la investigación que se hace consiste en definir la pregunta y es uno de los primeros desafíos, es cuáles son las preguntas que queremos responder, cuáles son las preguntas que podemos responder también. Y la constatación es que, bueno, es un problema que nos afecta de los dos lados de la cordillera, acá no hay un lado que se salve, ¿no? Y parte
Claro, el límite político acá no cuenta. Queremos saber también, bueno, de dónde viene, ¿cierto? Es parte de saber también de dónde vienen las emisiones que producen el impacto, que puede ser, la manifestación del impacto puede ser ya de un lado o del otro lado de la cordillera, ¿no? Bueno, un tema importante ahí es justamente el de las observaciones, lo que ya mencionaba Florencia, es que faltan observaciones para caracterizar el impacto. Hay un tremendo esfuerzo que se está haciendo acá en Argentina con respecto a caracterizar lo que es el inventario de glaciares. Hay un gran trabajo que se está haciendo ahí para caracterizarlos, pero se necesita más información todavía para poder cuantificar el impacto que tienen estas partículas que absorben la radiación solar en el balance hídrico o en el recurso hídrico. ¿Ya? Es un problema que es tremendamente complejo y que no se puede abordar solamente desde una disciplina, hay que abordarlo de manera interdisciplinaria. Ya lo vimos nosotros en la reunión que tuvimos en estos días, en que habían glaciólogos, hidrólogos, habían cientistas de ciencia atmosférica, en fin, habían varias disciplinas que estaban presentes y no cubrimos todo el espectro. Es decir, uno eventualmente también se podría alargar e incluir economistas en ver cuál es el impacto económico que tiene esto, cuál es el impacto que tiene en la población, etcétera. Y claro, es un problema que tiene una aplicación concreta, no es solamente ciencia por la ciencia, sino que también acá estamos haciendo ciencia para la sociedad. Entonces la pregunta también es, en algún momento vamos a tener que empezar a tener esa conversación de cómo lo que nosotros generamos puede alimentar las políticas públicas, como ya decía, para que ayuden al diseño de políticas que puedan ayudar efectivamente a reducir el impacto de estas partículas que absorben la radiación solar en el recurso hídrico. Así que los desafíos que quedan son muchos por delante. El tema es un tema entretenido, es un tema que a todos los que estábamos ahí nos apasiona. Bueno, los que estén interesados, hay mucha gente que trabaja en eso acá en la universidad. Bueno, está Florencia, en el Yanigla también hay un gran equipo que trabaja en eso, así que, y del otro lado de la cordillera también hay gente que trabaja. Entonces, si están interesados o quieren mayor información, ahí están nuestros correos, los invitamos a que nos contacten. Y eso, muchas gracias por su atención. Y no sé si hay alguna pregunta, comentario. Que me llamaron la atención. La primera es, bueno, preguntarles si este efecto obviamente se suma al calentamiento global y a las sequías y épocas, digamos, de vaivenes climatológicos. Este es un evento aparte, o sea, es un efecto que se suma a ese, ¿sí? ¿O está vinculado a ese? Es que está todo relacionado al final de cuentas, ¿no? No se puede el tema de atribuciones en el cambio climático o en un impacto que se puede apreciar, ya sea el impacto del carbono negro en la nieve o una tormenta, siempre hay múltiples factores y la atribución del forzante, al final de cuentas, no es tan simple de hacerlo, pero claro, lo que estamos tratando de hacer acá es identificar cuál es la contribución que tiene el carbono negro en toda la señal que ya se ve, que es la que se veía acá al principio, ¿no? Es decir, está bien al principio, pero bueno, cuando mostraba ahí el balance de masa de los glaciares. Volvé a esa azul, a esas barritas azules. Todo esto son señales que, claro, se ha investigado mucho y obviamente la principal causante es, como tú dices, el cambio climático, cambios de temperatura y de precipitaciones que influyen en esto, pero uno no sabe cuál es la señal, cuál es la contribución que tiene el carbono negro al final de cuentas. Y la segunda, pasar a la siguiente, a la de las barritas de los años, ahí volvé. No, me llamó la atención la anterior. La anterior. Me llamó la atención, claramente el 2021. El 21 tuvo que ver con el corte de transporte que hubo en la pandemia, lo analizaron. En el 2020. 2021, porque la última es 2022, ¿no? Sí, y la anterior es 2020. Es 2020. Es 2020. Ah, bueno, 2020. Sí, eso me llamó la atención, tanta bajada ahí. Porque si el efecto es predominantemente el transporte y la actividad comercial, industrial y más, bueno, fue un año, los 2 años, ¿no?, de baja. Sí, acá tiene que ver, en el 2020 nosotros notamos un aumento acá
de la deposición de carbono negro, pero esto se tiene que ver, por un lado, con... Este es 2022 el último. El último es 2022. Ah, bien. Sí, y este es 2020. Ah, Y esto claro, es como un poco contrario a lo que decís del tema en relación yo lo a pensaba que era el la anterior. pandemia. Pero esto tiene que ver más que nada con que estas muestras son de septiembre. Entonces son muestras que llevaban mucho tiempo expuestas. Entonces es un poco lo que yo les decía, ¿no? Que son muestras que es una muestra que capaz tenía semanas y en el 2022 quizás esta muestra se tomó al otro día de una nevada porque es de julio. Claro. Entonces, por eso es bastante complejo cuando uno analiza las concentraciones en nieve, porque el valor por sí solo muchas veces no da la información completa de la situación, tiene que ser como contextual la interpretación, ¿sí? Eso es algo que también lo hablamos bastante para incluir en los protocolos de muestreo y de análisis, cómo tener en cuenta esas particularidades que tiene medir en la nieve, ¿no? Bien, y el tercer punto obviamente es cómo podemos contribuir y trabajar con ustedes en esto. Sí. Sí. Claro, eso Ninguna Argentina. claro, uno de los problemas es decir, uno de los siguientes pasos es ver justamente dónde buscamos financiamiento para poder hacer todo el trabajo que queremos hacer. Ahora, yo no diría que hay más trabajo hecho en Argentina o en Chile. Yo creo que los focos han estado puestos en otras partes, ¿no? Hay un mayor esfuerzo acá en la caracterización de los glaciares, mientras que lo que se ha hecho más en Chile y acá principalmente por el trabajo que hizo GEMI, mayor trabajo en términos de modelación del transporte de contaminantes, en el desarrollo de inventario. Entonces yo creo que los focos han estado puestos en otras partes y la ventaja de eso es que hay expertise combinada que se puede aprovechar mucho. Sí, antes que es decir, no se vayan, porque tenemos después preparado Un coffee break, Eso. ahí si quieren tomar algo y comer algo y charlar. para que se queden hasta el final. Sí. Yo tengo un par de preguntas. Para que se entienda, me voy a presentar. Yo soy ingeniero en electrónica, especializado en telecomunicaciones y en radiofrecuencia. Y he trabajado mucho con la contaminación por ondas electromagnéticas, provocada por el ser humano. Y estoy acostumbrado a analizar y resolver problemas. Yo creo que no es lo mismo de aquel lado que de este lado. No creo que sea lo mismo de aquel lado que de este lado. Porque la cordillera es una barrera física. importantísima. Claro. De hecho, como mencionaron recién, sube, descarga las partículas y baja. Es distinto la geografía de aquel lado que de este. Acá lo que baja, agarra el llano y se va. Digamos, en Santiago lo que hay es porque está rodeado de montaña. Y se quedan ahí las partículas, cuando sube se lleva todo. Entonces creo que de aquel lado debe ser más intenso que de este lado. No sé si lo han medido en los glaciares. Y hablamos de partículas y de polvo. No han mencionado las morenas. ¿Perdón qué? Morenas. ¿Morenas? Las morenas, los glaciares marrones. Si van a Plaza de Mula, está lleno de morenas, que uno mira y no sabe. El que no sabe que es hielo eso. En realidad está tapado por el polvo, por capa de polvo, hielo, y están en el tiempo y duran. Pues se supone que el polvo que quedó abajo cayó niebla, tapó y quedó blanco de vuelta arriba. Ya no creo que no tiene efecto ese que está enterrado. Que el que han sacado hecho pozo y sacado lo de abajo no debe tener el mismo efecto que el que está arriba. Entonces, sería interesante magnificar la contribución de cada cosa, porque por ahí una puede llegar a ser muy insignificante respecto a la otra para tomar decisiones. No sé si ustedes conocen a Paracelso. Yo puedo responder la primera parte. Yo no soy glaciólogo, así que pero sí, lo mío es la ciencia atmosférica. Yo tampoco, es Sí. sentido común. No, está bien. Entonces, con respecto a la primera parte, efectivamente, la magnitud del problema no es la misma en los dos lados.
Lo que sí, los procesos probablemente sean los mismos por los cuales son transportados cordillera arriba. Y nosotros tenemos mayor cantidad de emisiones cerca de la cordillera de lo que hay, de lo que hay por el lado argentino. Y por lo tanto está más expuesto el lado chileno. Y claro, es muy poco probable que mucho de lo que se emita acá llegue hacia el otro lado, ¿no? Pero no sabemos todavía cuánto es el grado de penetración que tienen las emisiones acá hacia el interior de la cordillera, si es que, o hasta dónde llegan, ¿ya? Eso es algo que queda por verse, justamente porque el hecho de que tengan, si es que se produce este bombeo montaña, esta inyección que ocurre en la noche por sobre la capa límite, permitiría que se sean transportados más lejos y efectivamente pudieran caer del otro lado, anda a saber dónde. Eso por un lado, y por el otro lado, sí es probable que las emisiones de Argentina sí terminen afectando a nosotros, porque existen ciertas configuraciones meteorológicas en las cuales tenemos un flujo del este que viene desde este lado y que nos afecta a nosotros. Entonces ahí sí podría haber eventualmente algún transporte desde lo que se emite de este lado hacia nosotros. En general acá son famosos los vientos del oeste. Cada vez que uno viene en avión de Buenos Aires, claro, lo agarran los vientos del oeste. Sí, no, sí, predominantemente lo que hay predominantemente son vientos del oeste, ¿no? Que nos afectan en nuestras latitudes. Pero ocurren procesos sinópticos en los cuales tú tienes bajas segregadas, tienes vaguadas costeras, en los cuales tiene un centro, básicamente tiene un centro de baja presión que tiene su parte más al sur, que está sobre la zona de Chile central, y tienes vientos del este que afectan toda esta zona. Y eso podría eventualmente transportar cosas desde el otro lado de la cordillera hacia el lado chileno. Entonces, yo creo que no hay una simetría probablemente en el impacto. Claro, pero yo creo que en términos de mecanismo de transporte no hay una simetría en ese sentido. La geografía es distinta a la nuestra. Eso por ese lado. Por el lado de los glaciares, la verdad es que ahí me declaro. Sí, yo también, yo tampoco soy glacióloga, pero entiendo a lo que va la pregunta. ¿Existen eso en el tiempo? Sí, existen. Dentro de los glaciares hay distintos tipos de glaciares. Los glaciares que uno principalmente piensa cuando no es glaciólogo, no está en el tema, los que se llaman glaciares descubiertos. Y los glaciares a los que se refiere usted son los glaciares cubiertos, ¿sí? Que tienen una capa de detrito o de depósito por sobre el hielo, ¿no es cierto? Entonces el hielo está en realidad enterrado. Pero en ese caso la capa que está es demasiado gruesa como para ser comparado con lo que puede ser una deposición atmosférica, ¿no? Para ver el efecto radiativo que eso tiene sobre el glaciar. O sea, digamos que el grosor que tiene de tierra el glaciar cubierto ya más bien lo protege de la radiación en lugar de producir un calentamiento, ¿sí? Una última pregunta. Para magnificar el efecto de este proceso que obviamente está provocado por el hombre. Y como está provocado por el hombre, casi es inevitable, es inmejorable o achicarlo. Pero la pregunta es cómo lo magnificamos para ver si su valor tiene tanto efecto o no. Hay un axioma de Paracelso, padre de la toxicología, que dijo muy sabiamente, la dosis hace el veneno. El agua que tomamos tiene algo de arsénico, algo de mercurio, pero tiene muy poco, entonces la tomamos. Ahora todo depende de la cantidad. A lo mejor, no sé cuánto será eso en proporción a todo lo demás. Sí, en parte de los objetivos del proyecto y de las investigaciones que hemos presentado, de los antecedentes científicos que hay y de las preguntas científicas que existen alrededor del carbono negro es justamente eso, es cuantificar el efecto. Bueno, todos los que estudiamos ingeniería, somos ingenieros, necesitamos el número, poner un número, ¿no? Para cuantificar ese efecto respecto de otros efectos, como decía Nicolás, que se suman o interactúan con este efecto que produce el carbono negro, lo que es la megasequía, lo que es la disminución de las precipitaciones, el aumento de la temperatura. Entonces, porque claro, ¿qué parte, como dice usted, es mejorable? Obviamente, a grandes rasgos, las disminuciones de las emisiones de carbono negro, la solución sería transformar la matriz energética hacia distintos tipos de energía más limpia, ¿cierto? Energías que no emitan carbono negro
porque es un producto de la combustión de combustibles fósiles y de combustión de biomasa. Bueno, eso es evitable en una parte, ¿sí? Ujú. A ver si de los estudiantes o ahí. Sí, se escucha, se No, escucha. pero para que quede grabada la pregunta también. Y muy sencillito. Dos fenómenos que no puedo explicar, tal vez que ustedes me puedan ayudar desde ciencias atmosféricas. ¿Por qué es la deposición heterogénea en invierno? Punto número uno. ¿Y por qué cuando estudiaron, creo que fue los Alpes en Europa, el efecto se pronunciaba más a medida que aumentaba la altura, si el tiempo de residencia en la atmósfera teóricamente es corto? Claro. A ver, lo que es heterogéneo es las zonas donde se concentran las emisiones, las deposiciones, ¿no? Y ahí, y me puedes complementar si se me olvida algo, ¿no? Y tienes que entender de que los mecanismos de transporte son distintos en el invierno que en el verano, ¿no? La atmósfera funciona gracias a la acción del sol. Entonces, en el verano los movimientos son más intensos y por lo tanto, zonas que emitían cosas que antes en invierno en condiciones de circulación más limitadas no podían acceder, sí pueden acceder en el verano, ¿ya? Y mientras que en el invierno solamente algunas de las zonas pueden acceder, ¿ya? Porque digamos que la atmósfera es menos intensiva, por decirlo así, ¿no? Es menos intensa en el periodo de invierno y por lo tanto sean zonas más cercanas a las que están que contribuyen. Si quieres complementar. Sí. Y la precipitación también juega un rol importante, ¿no? La precipitación se concentra principalmente, sí, gracias, buen punto, no menor. Lo que vimos ahí era la deposición total, por lo tanto la suma de la deposición seca y la deposición húmeda, y obviamente en el invierno uno de los factores primordiales ahí es la deposición húmeda, que es producto de la lluvia, y eso explica también parte de la inhomogeneidad en el invierno. Y la segunda pregunta tenía que ver con respecto por la altura, ¿cierto? Claro, lo que se veía ahí era la reducción del episodio de nieve, pero porque son nieves que están a mayor altura y por lo tanto duran más y por lo tanto el efecto que puede tener es mayor. Es decir, actúa durante más tiempo. Y por eso la reducción puede ser mayor en términos de días reducidos de la presencia de la nieve. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Creo que es varias preguntas, pero la primera tiene que ver específicamente con el albedo, con el tema de la radiación que se proyecta o que devuelve los mantos de nieve. Las partículas de carbón o sea, la luz que no se refleja, ¿está estudiado o hay algún estudio a nivel global, a escala global, que diga o que afirme cómo contribuye al tema del balance energético del clima a nivel mundial? Y la otra pregunta tiene que ver con el tema de la selección, la metodología, la toma de las muestras en los lugares, porque por ejemplo, mi duda está referida a las muestras que tomaron en la localidad de Las Cuevas o cercano a la localidad de Las Cuevas, ahí en el límite internacional, si esas muestras no estarían como un poco vinculadas a la actividad de transporte internacional entre Chile y Argentina, bueno, y todos los países que intervienen ahí. En ese caso, toda esa polución que está dando vuelta queda como en suspensión en esa altura y se va depositando en las capas de nieve, y no estaría asociada, o sea, estaría asociada a una cuestión más local, más puntual, más que a una cuestión de transporte de las partículas a través de los vientos dominantes o cualquier otro tipo de fenómeno. Bien, sí, mira, respecto a lo del albedo, tu primer pregunta,
justamente el efecto último o la consecuencia final de la deposición de black carbon sobre el manto nival es el forzamiento radiativo, es decir, que lo que se calcula es qué cantidad de radiación, es decir, de energía, que si esas partículas no existieran, se supone que tenía que ser de vuelta a la atmósfera, ¿no es cierto?, que finalmente no es de vuelta a la atmósfera, sino que se queda retenida en la partícula, produciendo un calentamiento. Entonces eso produce un desbalance, justamente en el balance de energía, y es un término que se resta al balance de energía cuando se hace el balance de energía de la atmósfera, en los modelos atmosféricos o en los modelos que estudian la interacción entre la superficie y la atmósfera, es un término justamente de desbalance, ¿no? Entonces, se estudia justamente cómo esta variación en los procesos radiativos afectan el clima y puede impactar y producir finalmente, o sea, tener algún efecto en lo que es el cambio climático, ¿no? Eso, no sé si querés agregar algo más, Nicolás.